que ver. ¿Qué facultades tiene la SIC? La primera, solicitar información. Muchas veces la superintendencia envía comunicaciones a las empresas, comunicaciones escritas, pidiéndoles información. A veces cuando están haciendo una averiguación preliminar, una investigación, entonces esas solicitudes escritas hay que atenderlas a tiempo. Si uno ve que no va a alcanzar a presentar la información que le pide la SIC en el tiempo que le dan, tiene que pedir una prórroga. Eso. La segunda facultad de la SIC, que es la más, digamos, es la más agresiva, es la de llevar a cabo las visitas administrativas sin previo aviso. La superintendencia, incluyendo la facultad de interrogar personas y de tomar información en medio físico y electrónico, incluyendo tomar copia del contenido de los servidores. ¿Qué hace la superintendencia hoy en día y desde hace muchos años? La superintendencia en eso se ha sofisticado mucho. Ellos tienen un equipo forense de unos expertos en sistemas. Ellos llegan a las compañías de sorpresa, sin previo aviso, se identifican, llegan abogados, llevan 12 abogados, 2 economistas y estas personas, expertos forenses. Se sientan en la compañía y empiezan a pedir información, hay que atenderlos. Hay que sentarlos en una sala de juntas, hay que atenderlos y lo primero que piden son los computadores. Páseme el computador del gerente, del comercial, del financiero y de no sé quién. He visto pedir celulares, inclusive a las secretarias les han pedido celulares, no siempre, pero ya es nuevo como del último año, pedir celulares. La gente ya aprendió con los años a cuidarse con los correos electrónicos. Ustedes no saben, uno en estas visitas de la SIC, lo que uno ve que la gente se manda por correo electrónico, es impresionante. En estos carteles de los que hablamos, durante 10 años se cruzaron toda clase de correos electrónicos en donde el cartel estaba plenamente probado. Con los años la gente se cuida más, no solo por este tema de competencia, sino por otras cosas, la gente ya es más cuidadosa con los correos electrónicos, pero ahora son los WhatsApp. Pero resulta que ahora la SIC ya se lleva los celulares también y ya cogen WhatsApp. Entonces, esas son investigaciones, esas son visitas que hace la superintendencia, copian los servidores de las compañías. Antiguamente lo que hacían cuando los sistemas no eran tan sofisticados, se sentaba un funcionario de la superintendencia en el computador, iba mirando correo por correo. Uno como abogado le podía decir, óigame, no se le lleve a esa persona la información personal, información de bancos, correos con su esposo, con el novio, la declaración de renta que le mandaron al correo electrónico, o la compañía podía decir, oiga, ese correo no se me lo lleve. Hoy en día se llevan todo. ¿Qué pasa? Que si uno considera que a uno se le llevaron información personal, confidencial, uno después manda un memorial diciéndole a la superintendencia, entre lo que usted se me llevó, había tales correos que son reservados y personales, y la superintendencia, si considera que así es, los mantiene en un folder aparte que se llama folder reservado, pero igual se los llevan. Por ejemplo, correspondencia con los abogados. Es de las cosas más delicadas que hay. Con los abogados externos, uno permanentemente le da a sus clientes opiniones sobre conductas que pueden estar realizando y uno les dice, oiga, hay pilas que ahí pueden estar violando la ley. La superintendencia se lleva esa información. Entonces, antiguamente uno le decía a la superintendencia, oiga, es que yo tengo una carpetica acá con mi correspondencia con los abogados, esa no se la lleve. La superintendencia antiguamente eso lo respetaba, hoy en día se la lleva. Entonces, uno le manda un memorial. Señores, por favor, mantengan cuaderno reservado toda mi correspondencia con Dentons, Cárdenas y Cárdenas. Y lo hacen, pero se la leen. Entonces, puede que no la utilicen en la investigación y que en la resolución no salga alguna opinión que el abogado dio, pero aún eso se llevan. Siempre ha habido la discusión de qué pasa con los abogados internos. El abogado interno se considera, porque con el abogado externo hay el derecho al privilegio. La información, la correspondencia entre un cliente y un abogado es confidencial y está sujeta a secreto profesional. Con el abogado interno se ha establecido que no, que el abogado interno es un funcionario más de la compañía. Entonces, la superintendencia tiene facultades tan amplias, hoy en día se llevan absolutamente todo. ¿Qué pasa con la gente que borra correos? Es peor, porque la superintendencia hoy en día tiene mecanismos para atrapar correos que han sido borrados. Entonces, uno encuentra cuando la superintendencia se lleva información, dice carpeta de fulana de tal y carpeta de correos borrados. Entonces, pues lo que está borrado, a veces cuando hay rumores o cosas, hay gente que sale corriendo a borrar correos. Es peor borrar correos, porque si se borran correos, primero los pueden acusar de obstruir con la investigación y segundo, pues la superintendencia de todas maneras los va a borrar. Cuando un cliente me dice, estoy preocupado porque me crucé unos correos que hoy en día veo
que pudiera haber metido la pata, la respuesta es ya no haga nada, ya déjelos así, y si llega a la superintendencia veremos, pero no borre los correos porque es peor. Las investigaciones, no, arriba. Las investigaciones la superintendencia las abre de oficio o por una queja de alguien. Por una queja de alguien, hay alguien que presenta, a veces hay un, digamos, la segunda investigación de los ingenios azucareros, los industriales presentaron una queja. Coca-Cola, Nutresa, todas las grandes compañías que utilizan azúcar presentaron una queja, la queja tenía una página, la queja no hay que decir nada, la queja es decirle a la superintendencia, oiga, el azúcar está muy caro, no hay como razones económicas para que el azúcar esté tan caro, investigue, punto. Y ya con eso, si a la superintendencia le interesa, empieza una averiguación preliminar. Entonces puede haber una queja de alguien, puede ser de oficio. Puede ser de oficio, la superintendencia está muy atento a las noticias del periódico y a veces hay una noticia que le llama la atención y puede de oficio iniciar una investigación. Hoy en día por la delación, la gente que se acerca a la superintendencia a delatar. La superintendencia, este punto, cerrar investigaciones por aceptación de garantías, está en la ley. La ley permite que la superintendencia cierre investigaciones a pesar de que crea que los investigados han violado la ley cuando los investigados ofrecen cierto tipo de garantías. El superintendente actual no ha cerrado ninguna investigación por garantías, considera que eso no lo debe, que la gente o es culpable o es inocente, pero que ese término medio de que le acepto garantías no, pero eso está en la ley. La otra facultad de la SIC es otorgar beneficios por delación. La delación daría, digamos, para una charla completa, pero sí lo que deben saber es que existe en Colombia hoy en día la delación, que la gente que se acerca a la superintendencia a delatar, la delación es sobre todo para carteles, para acuerdos entre competidores. Para el tema de abuso de posición dominante no, porque como el abuso de posición dominante es una conducta unilateral de una compañía, pues la compañía no puede ir a delatarse a ella misma y decir es que yo estoy violando la ley. Entonces, digamos, se ha considerado que la delación está prevista realmente es para los acuerdos entre competidores, en donde un competidor va y dice y va y delata. En el caso, en estos 3 carteles, Kimberly-Clark delató en los 3. Fue el delator en los tres carteles. La delación es delicada, es buena, digamos, es una herramienta muy importante para las autoridades de competencia, pero no toda delación es efectiva. Kimberly-Clark hizo una delación que le salió bien, porque ¿en qué consiste que la delación sea efectiva? La compañía tiene que confesar y entregar todas las pruebas que tenga, y la otra que es más complicada, tiene que llevar a sus funcionarios a que los funcionarios se sienten allá a declarar y cuenten toda la historia. Aquí en estos primeros casos de delación hubo, bueno, uno, Kimberly-Clark, la ley no prevé un límite de delaciones, a mí me pareció un poco complejo que Kimberly-Clark delató en 3 carteles y en los 3 la delación fue efectiva y entonces terminó pagándose, o sea, le impusieron la máxima multa, pero no tuvo que pagarla porque la delación fue efectiva, a ella y a sus funcionarios. A Familia, Papeles Familia, le salió mal la delación. Papeles Familia delató de segunda. En Colombia se permite que delaten varios. Al primero le pueden perdonar hasta el 100% de la multa. Al segundo le pueden perdonar entre el 50 y el 70% de la multa. Familia delató de segundo y le salió mal, porque al final de la delación, la superintendencia consideró que Familia no había honrado sus compromisos dentro del programa de delación y entonces no le perdonó la multa y quedó en el peor de los mundos, porque confesó todo, llevó a su gente a que delatara. ¿Y por qué? ¿Qué consideró la superintendencia? Digamos que no habían hecho bien, que esto es un aprendizaje, porque es que estos son los primeros casos, en que el representante legal, que está investigado como persona natural, en sus declaraciones ante la superintendencia, trató de negar los hechos. Trató de decir un poco que había sido a sus espaldas, o que él no sabía, eso la superintendencia lo vio muy mal, que siendo el representante legal y presidente de la compañía, entonces eso. Y la otra, que a mí me pareció muy injusta, porque nosotros asesoramos a Familia ahí en una etapa posterior, que los funcionarios de Familia habían incurrido en imprecisiones y que habían dicho mentiras. Sí, hubo algunas personas, pero es que no, y que acordarse de fechas precisas no es tan fácil. Entonces, ¿cuándo fue la última reunión del cartel a la que usted participó? Entonces un señor dijo que en febrero de 2014 y después apareció una prueba que había estado en octubre de 2014. Entonces, la delación, si uno va a recomendarle a un cliente meterse en un programa de delación, claro, tiene grandes ventajas, porque si lo encuentran culpable puede terminar pagando 0 de multa, pero tiene que hacer una delación efectiva y cuidadosa porque ella y sus funcionarios, porque si no le pasa como a Familia, que quedó en el peor de los mundos. Entonces, hoy en día la superintendencia, uno de sus facultades y que ya está utilizando es otorgar beneficios por delación.
Otras consecuencias de las que ya hablamos, la responsabilidad civil frente a individuos o grupos. Hay una acción de grupo contra los ingenios azucareros. Yo no sé, algún día alguna acción de esas prosperará. La gente tratando de hacer cálculos, el cartel del azúcar, cuánto le costó a los consumidores, y entonces a tratar de cobrar unos perjuicios, ya no una multa a la superintendencia, sino unos perjuicios a los consumidores. Pero eso algún día tomará fuerza en Colombia. Y el otro del que hablamos, pues, es el daño reputacional. Y de hecho, las compañías que investigan por cartelización, la mayoría salen a contratar agencias de comunicaciones que los asesoren de cómo, porque los medios les hacen mucho daño. Salir una compañía acusada de cartelización, pues eso.